Bien, alumnos, mis saludos. Vamos a empezar con la clase titulada Pensamiento y Lenguaje. Es decir, son dos temas que se han juntado, ¿no?, en esta oportunidad. Ahora, es importante señalar que se han juntado estos dos temas porque en la semana número 18, o sea, en la última semana, vamos a abordar un tema que figura dentro del temario de examen de la Universidad San Marcos, ¿no?, y que no lo habíamos tratado hasta ahorita. Por eso es que se han juntado estos dos temas, ¿no? Me refiero yo al tema sobre los fundamentos de la psicología, ¿no? En este caso, el tema sobre escuelas, métodos, áreas de especialización, ¿no? Entonces, por esa razón es que se están uniendo estos dos temas el día de hoy. Bien, abordamos el tema del pensamiento. ¿Qué significa pensar? Nosotros constantemente estamos pensando, ¿no? Su misma labor académica, ¿no?, es un acto de reflexión constante, ¿no? Y para que ustedes tengan la idea de lo que significa pensar, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica, ¿no?, en esta gráfica, supongamos que esta gráfica es un recogedor, ¿no? Es un recogedor. Es un recogedor formado por 4 barras. Y este recogedor tiene al centro la basura, ¿no? La idea es que ustedes, moviendo solamente 2 barras, ¿no?, moviendo 2 barras, puedan formar nuevamente el mismo recogedor, pero esta vez con la basura afuera, ¿no? Es decir, los estoy exhortando a pensar en la solución de este problema, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Evidentemente, tienen que utilizar su borrador mental, su pizarrita mental. No tienen que hacerlo con lapicero o con lápiz, sino solamente con su borrador mental, ¿no? Inténtenlo. Van a ver ustedes que en el acto de resolver este problema, lo que ustedes están haciendo es manipular imágenes mentales, ¿no? Manipular imágenes mentales. Y eso es exactamente lo que hacemos nosotros cuando pensamos, ¿no? Bien, seguramente ya han encontrado la solución. Se trata, pues, de mover, deslizar, por ejemplo, esta barra para este lado y esta otra barra para acá, ¿no? Y ahí tenemos el recogedor con la basura afuera, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué significa pensar? Manipular las representaciones mentales de información. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de solucionar un problema, ¿no es cierto?, o alcanzar un objetivo. Eso significa pensar. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos, ¿no es cierto?, queremos proyectarnos hacia el futuro, utilizamos representaciones mentales. Cuando queremos hacer una evaluación de nuestras experiencias pasadas, también estamos pensando, ¿no? Ahora, el pensamiento tiene 2 funciones, ¿no? Tiene 2 funciones. Una función representacional, y una función elaborativa.
Estas son las dos funciones básicas y fundamentales que tiene el pensamiento. ¿Por qué decimos que tiene una función representacional? Porque el pensamiento trabaja no directamente con los objetos, no directamente con los estímulos, sino trabaja con representaciones, es decir, con signos, con símbolos, con imágenes, con eso trabaja el pensamiento, ¿no? Y la función elaborativa es porque el pensamiento lo que hace es construir conocimientos, ¿no? El pensamiento elabora conocimiento, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, evalúas una experiencia pasada y sacas una lección, sacas una moraleja, ¿no es cierto? ¿Por qué te permite llegar a sacar una conclusión? Porque has construido, porque has llegado a una conclusión, ¿no es cierto? Entonces, esa es la labor que tiene el pensamiento, ¿no? El pensamiento permite llegar a la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, en esa labor elaborativa, el pensamiento tiene estructuras. ¿Cuáles son sus estructuras del pensamiento? Las estructuras son los conceptos, los razonamientos, ¿no es cierto? Y también la solución de problemas. ¿Cómo se manifiesta el pensamiento? A través de los conceptos, a través de los razonamientos o inferencias y a través de la solución de problemas. Esas son las estructuras por las cuales el pensamiento se manifiesta, ¿no? Vamos a empezar estudiando entonces la estructura básica. ¿Cuál es? La estructura de los conceptos. Los conceptos. ¿Qué es un concepto? Cuando yo digo, por ejemplo, carpeta, o cuando digo pizarra, o digo alumno, ¿no es cierto? O digo de repente libertad, justicia, esos son conceptos, ¿no? Y todo concepto, en esencia, es una categoría. En esencia, un concepto es una categoría, es una clase, ¿no? Porque cuando yo digo carpeta, me estoy refiriendo a todos aquellos objetos, independientemente de su material, si son de madera, fierro, aluminio, que por el simple hecho de tener algunos atributos esenciales, un tablero, ¿no es cierto?, un espaldar, ¿no?, un asiento, ¿no?, si tiene esos elementos comunes y esenciales, evidentemente, ¿no?, ese objeto es una carpeta, ¿no? Por eso, el concepto siempre tiene dos aspectos. ¿Cuáles son esos dos aspectos del concepto? El concepto tiene una extensión, ¿no?, una extensión, y tiene una comprensión. Estos elementos del concepto han sido extrapolados de la teoría de conjunto. Acuérdense, los conjuntos, ¿no?, tienen extensión y tienen comprensión, ¿no? Igual sucede con los conceptos, ¿no? La extensión viene a ser los integrantes, los elementos de esa clase, de esa categoría, de ese concepto, ¿no? Y la comprensión viene a ser las características comunes y esenciales de esa categoría. Por ejemplo, el concepto de hombre, el concepto de ser humano, la extensión del concepto hombre vienen a ser todos los hombres, independientemente de su raza, ¿no es cierto? Independientemente de la raza, puede ser hombres, ¿no es cierto?, de ascendencia aria, latina, ¿no es cierto?
que conforman la categoría de hombre. Esa es su extensión. Comprensión, las características esenciales y comunes a todos los hombres, que lo hacen diferente de otros seres. ¿Cuáles serían esas características comunes y esenciales? Pregunto. Evidentemente, una característica común y esencial a todos los hombres, que nos hace diferente de los demás seres, es que somos seres racionales, ¿no es cierto? Otra característica, somos seres sociales, ¿no? Otra característica, tenemos lenguaje simbólico, ¿no? Tenemos sentimientos. Bien, entonces esas son características por comprensión, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las clases o tipos de conceptos? ¿No? Tipos de conceptos. Son fundamentalmente dos. Conceptos por composición, ¿no? Y conceptos por abstracción. Los conceptos por composición son aquellos conceptos ficcionales, fantasiosos, inventados, ¿no? Esos son los conceptos por composición. Por ejemplo, los personajes de la mitología, ¿no? El Minotauro, Cupido, personajes, por ejemplo, de la televisión, ¿no? Esos personajes ficticios también que se crean, ¿no? Son conceptos por composición. Y los conceptos por abstracción son aquellos que sí tienen una correspondencia con la realidad, ¿no? Ahora, esta correspondencia con la realidad puede ser de tipo formal, ¿no? De tipo formal. Eso significa que la correspondencia con la realidad no tiene que ser una correspondencia física, material, visible, ¿no? Sino una correspondencia formal. Por ejemplo, las matemáticas nos aporta con conceptos formales, como línea, punto, por ejemplo. La lógica también nos aporta conceptos formales, la tautología, ¿no es cierto? Y también tenemos conceptos, ¿no es cierto?, abstractos, conceptos o por abstracción, ¿no es cierto?, que sí son visibles o que sí son inferidos de la realidad, ¿no? El concepto, por ejemplo, de justicia, el concepto de Dios, los conceptos de las ciencias sociales, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, alienación, ¿no es cierto?, que podría ser esclavismo, capitalismo, socialismo, ¿no? Son conceptos por abstracción. Ahora, los conceptos por abstracción se forman en etapas. ¿Cuáles son esas etapas? ¿No? Esas etapas son las siguientes. Primero, identificar las características. Identificar características. Esa es la primera etapa. Las características comunes, por supuesto. La segunda etapa viene a ser la reducción de estas características comunes. Reducción de estas características comunes. Y por último, la tercera etapa, que viene a ser la etapa de la síntesis. Síntesis, ¿no? Es decir, cuando a ese conjunto de objetos tú deduces cuáles son las características comunes y esenciales, reduces esas características comunes y esenciales y al final la sintetizas en un término, en un concepto, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a estudiar la otra estructura del pensamiento, que es la solución de problemas. Entonces, vamos a ver la solución de problemas.
El ser humano constantemente está enfrentándose a obstáculos, a dificultades, a problemas, ¿no? Y la vida es así, ¿no es cierto? La vida es así. No hay que tenerle temor a los problemas. Y los problemas se solucionan fundamentalmente tomando una decisión, ¿no? Tomar una decisión, ¿cierto? Tomar una decisión. Y tomar una decisión implica, chicos, que las personas frente a una dificultad tienen que plantear, primero recoger información y plantear alternativas, plantear opciones, ¿no? Una vez que tú tienes opciones, tienes que valorarlas, tienes que sopesarlas, y dentro de esas opciones, indudablemente tienes que elegir una, ¿no es cierto? Por eso que tomar una decisión significa elegir, seleccionar una alternativa, ¿no? Eso es lo que significa tomar una decisión, ¿no? Muchas personas realmente se engañan, a veces dicen, he tomado la decisión. Sin embargo, en muchos casos, ¿no? Resulta que es la única opción que tienen, ¿no? No se han formulado otras opciones, menos las han valorado, ¿no? Entonces, el valor de una persona frente a un problema está en generar opciones, ¿no es cierto? En generar alternativas, ¿no? Esa es realmente la verdadera determinación, porque si no, al final, cuando uno asume la única opción que tiene o que considera que tiene, ¿no es cierto?, no está tomando ninguna decisión, más bien la circunstancia, el momento, está tomando la decisión por esa persona, ¿no? Entonces, en la solución del problema, cuando nosotros tenemos un objetivo, una meta, ¿no es cierto?, tenemos un objetivo, una meta, para solucionar ese problema, teniendo ya un objetivo, una meta, evidentemente nosotros necesitamos ¿de qué? De caminos, métodos para llegar a esa meta, que nos permita solucionar un problema. Y ese camino y ese método se conoce con el nombre de estrategias. Estrategias, ¿no? O sea, una estrategia es un eje que me va a decir a mí cómo llegar a mi meta, ¿no? Y ya se han establecido 4 tipos de estrategia en la solución del problema. ¿Cuáles son esas 4 tipos de estrategias? Son las siguientes: ensayo y error, ¿no? Ensayo y error, la estrategia de recuperación de la información, luego la estrategia de los algoritmos y por último la estrategia heurística. En realidad, alumnos, la estrategia de ensayo y error estrictamente, por sus propias características, no podríamos decir que es una estrategia en sí. ¿Por qué? Porque esta forma de solucionar problemas implica que no se tiene ningún plan, ¿no? Es decir, acá no se recoge ningún tipo de información, ¿no? El sujeto de manera impulsiva se lanza con la primera acción, ¿no?, que cree que va a solucionar el problema, ¿no? Y generalmente son esas personas impulsivas las que adoptan esta conducta de ensayo y error, ¿no? Es un camino de tanteos, ¿no?, cayéndose y levantándose, ¿no? Recuperación de la información, fundamentalmente es hacer gala de tu memoria, ¿no? O sea,
En el pasado, ¿qué medida te resultó efectiva con un problema similar? Y eso lo asumes, ¿no es cierto? Si en el pasado, ¿no es cierto?, de repente discutiste con un familiar, con un amigo, ¿no es cierto?, y te interesa nuevamente recuperar la confianza, ¿no? Seguramente, cuando tú te disculpaste, te resultó efectiva esa estrategia para recuperar nuevamente, ¿no es cierto?, la comunicación con ese familiar, repites nuevamente lo mismo, ¿no es cierto? O cuando hacen muchas veces los jovencitos de secundaria, ¿no? A veces llegan tarde a casa, ¿no? Y para que la mamá no les diga nada, estos jovencitos muy astutamente ponen cara de molestos, de enojados, ¿no? Entonces cuando la mamá lo ve que están llegando tarde y van molestos, renegando, enojados, la mamá ya se olvida que llegó tarde y le pregunta más bien por qué está enojado, ¿no? Y en algunos les resulta esta estrategia, ¿no? Y cada vez que llegan tarde, lógicamente, de repente quieren adoptar esa postura, ¿no? Pero eso no llega muy lejos. Bien, la estrategia de algoritmos. Algoritmos significa pasos, secuencias, ¿no? Pasos, secuencias, pero finitas, que pueden ser 4, 5 o 10 pasos. Y estos pasos y estos procedimientos sí garantizan la solución del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya han sido estudiados previamente por otras personas, ¿no? Y soluciones algorítmicas son las soluciones a todos los problemas en la matemática, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tú sigues el procedimiento en la solución de ese problema de geometría, de trigonometría o de física, si tú aplicas correctamente la fórmula, entonces vas a llegar a la solución, ¿no? Porque ya el procedimiento ha sido estudiado antes, ¿no? Esa es una solución algorítmica. Soluciones algorítmicas también es cuando tú sigues guías, instrucciones, por ejemplo, ¿no? Cuando tú compras, por ejemplo, un artefacto electrodoméstico, te dan una guía, te dan un manual, y en la parte final de esa guía, de ese manual, muchas veces describen dificultades o problemas y te explican cómo debes proceder frente a esas dificultades, esos problemas. Es decir, de repente, cuando no hay problema de volumen, por ejemplo, ¿no?, en el equipo, ¿cómo debes hacer?, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, son soluciones algorítmicas, ¿no? Algunas instituciones, basándose en este tipo de solución de problemas, plantean, por ejemplo, protocolos de intervención, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el MINSA, a sus profesionales de la salud les da protocolos de intervención frente a cómo abordar casos de algunas enfermedades, por ejemplo. Allí el médico, la enfermera, cuando viene un paciente con SIDA, cuando viene un paciente con TBC, él no dice, a mí me parece que puedo hacer esto. No, ya la institución le ha dado un protocolo. ¿Qué es lo que tiene que hacer exactamente cuando tenga un paciente con esas características? ¿No? Solución algorítmica. Solución algorítmica, los recetarios de cocina, por ejemplo, ¿no? Te explican paso a paso qué es lo que tú debes hacer, ¿no? Bien, y en la última estrategia en la solución de problemas es la heurística. Quisiera hacerles una advertencia, chicos. El concepto heurística en psicología tiene dos acepciones. La primera de ellas, heurística como sustantivo, significa crear, inventar. En ese sentido no lo vamos a emplear acá. Heurística como adjetivo, es decir, la estrategia heurística significa criterios, reglas prácticas o empíricas para resolver problemas. Es decir, el sujeto se vale de una regla práctica, de una regla empírica para pretender resolver un problema. ¿Cómo así? Por ejemplo, te presentan a una persona y tú quieres tener una apreciación rápida sobre esa persona, ¿no? No necesitas estar un mes tratándola o medio año tratándola. Tú quieres tener una apreciación rápida sobre esa persona, de repente en los primeros 5 minutos. Frente a esa realidad, frente a esa situación,
las personas utilizamos heurísticos. ¿Qué heurísticos utilizamos? Algunos o algunas personas utilizan, por ejemplo, heurísticos tipo posturas mágicas, ¿no? Como por ejemplo los signos del zodiaco, ¿no? ¿Quieres saber cómo es esa persona? Recién la están conociendo, le preguntan de qué signo eres, ¿no? Creyendo que bajo ese criterio pueden tener una apreciación sobre esa persona, ¿no? Hay otros que utilizan el heurístico, por ejemplo, de mirarlos cómo se visten, ¿no? Y les dan una barrida de pies a cabeza y en 30 segundos ya tienen una radiografía de esa persona, ¿no? Ese es otro heurístico, por ejemplo. Otros heurísticos que utilizan las personas comúnmente es los estereotipos regionales, ¿no? Es decir, preguntarle de dónde son, ¿no? ¿Y tú de dónde eres? ¿No? Le dice, bueno, yo soy del norte, soy de Piura, y inmediatamente viene el heurístico, ¿no? Ah, si es del norte, entonces son machistas, ¿no? O si es del norte, eso les gusta comer rico, por el estómago lo coges, ¿no? Son heurísticos, criterios, reglas prácticas, ¿no? Y así, si te dicen soy de Ayacucho, hay el estereotipo que los ayacuchanos son impulsivos, por ejemplo, explosivos, ¿no? Ahora, que el heurístico sea verdad, no necesariamente. Que el heurístico te solucione el problema, no necesariamente, ¿no? Sino que los heurísticos son atajos mentales. Es decir, no vas a esperar un mes para tratar a esa persona para tener una imagen sobre esa persona. Los heurísticos te pueden llevar a error, efectivamente. Tú que eres alumno, que te estás preparando para postular, también tú utilizas heurísticos. Por ejemplo, te sometes a un examen tipo ingreso, cuando empiezas a resolver utilizas algunos heurísticos. ¿Cómo así? Algunos alumnos dicen, primero voy a resolver las preguntas fáciles, ¿no? Para darme un poco de confianza, para darme un poco de seguridad, y después al final agarro las preguntas difíciles. Eso, por ejemplo, es un heurístico, ¿no? Hay otros que piensan al revés, ¿no? A la inversa, y dicen, no, primero que vengan a mí todas las preguntas difíciles, que venga física, que venga química, y al final las preguntas fáciles. Al final que venga de repente, no sé, de repente los cursos de ciencias sociales, ¿no? Esos son heurísticos, reglas prácticas, métodos prácticos, ¿no es cierto?, para solucionar un problema, en este caso de conocimiento, ¿no? Bien, más bien quisiera decirles que estas estrategias es importante que ustedes tengan claridad sobre estos conceptos porque generalmente siempre son preguntas de examen, ¿no? Bien. Incluso hay algunos alumnos que tienen el heurístico para pretender conocer si un profesor es bueno o no tan bueno en su clase, ¿no? Llega un profesor por primera vez a inicio del ciclo y el alumno en 5 minutos, utilizando algunos heurísticos, cree tener una apreciación general sobre si ese profesor les va a enseñar bien o no tan bien de repente, ¿no? Algunos decían, por ejemplo, que utilizan el heurístico, si el profesor es ordenado en la clase, es metódico, ordenado en la pizarra, ¿no? Ese es un buen profesor, ¿no? Bien, ahora vamos a abordar el tema sobre el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Les voy a escribir un párrafo de Cortázar, extraído de su obra esta Rayuela, para que lo puedan leer.
Bien, entonces entramos en el tema sobre el lenguaje. Miren, alumnos, si ustedes leen este párrafo, ¿no?, pese a que muchos de los términos lo van a leer por primera vez, les voy a leer, de repente no se visualiza tan bien. Dice así: apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso, y caían en intromurías, en salvajes zambonios, en sustratos exasperantes. No, pese a que ustedes es la primera vez que escuchan algunos términos o muchos de estos términos de este párrafo, yo estoy convencido, por el simple hecho que tienen esa capacidad que se llama lenguaje, que ustedes van a poder determinar cuál es el mensaje que está transmitiendo Cortázar en este párrafo. ¿Qué nos está diciendo Cortázar en este párrafo? ¿De qué está tratando? ¿No? ¿A qué se está refiriendo con esto? ¿No? ¿No? Nosotros tenemos esa capacidad que se llama lenguaje para entender mensajes y no necesitamos de palabras para entender los mensajes, ¿cierto? Rápido encontramos significados a las cosas, ¿no? Rápido encontramos significados. Entonces, acá Cortázar, como seguramente ustedes se habrán dado cuenta, se está refiriendo fundamentalmente a un encuentro amoroso, ¿no? A un encuentro amoroso. Ahora, este encuentro amoroso, como ustedes lo están leyendo, ¿es cualquier encuentro amoroso? No. Es un encuentro amoroso intenso, apasionado, salvaje, ¿no es cierto? Ese es el mensaje que está dando Cortázar en este párrafo, ¿no? ¿Y eso por qué lo captamos nosotros? Porque tenemos esa capacidad, ¿no?, que es el lenguaje. Lenguaje significa capacidad, significa entender signos, un complejo sistema de signos y de símbolos. ¿Para qué? Para comunicarnos, ¿no? Y miren cómo esta capacidad puede hacer uso de diferentes instrumentos, no solamente del lenguaje oral. El lenguaje hace uso de diversas herramientas, ¿no?, a través de señales incluso, ¿no?, a través de señales, a través de gestos, ¿no? Leemos mensajes. Entonces, porque si no fuera así, entonces los sordomudos, esas personas que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar una palabra en su vida, no podían comunicarse. Pero ellos se comunican muy bien, sin necesidad de las palabras, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso es el lenguaje, ¿no? Términos claves del lenguaje: capacidad, sistema de signos, para entender sistema de signos y símbolos. ¿Para qué? Para la comunicación, ¿no es cierto? Para la comunicación. Es decir, para transmitir ideas, transmitir pensamientos, sentimientos, acciones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores, ¿no?, en la adquisición del lenguaje, en la adquisición y el desarrollo del lenguaje? ¿Cómo se adquiere el lenguaje? Se han señalado fundamentalmente dos grandes factores: el factor maduracional ¿no?, y el factor de aprendizaje. ¿No? Acuérdense, alumnos,
que cuando yo me refiero a la maduración, me estoy refiriendo fundamentalmente a aquellas pautas de conducta que salen o que se emiten automáticamente simplemente por un proceso de mielinización del sistema nervioso, ¿no? Es nuestro reloj biológico. Cumples un periodo, una etapa, debe aparecer esa conducta. No necesita de práctica, no necesita de experiencia, no necesita de aprendizaje, ¿no? Ya es una conducta programada en un tiempo determinado. Bien, ¿cuáles son, pues, esas variables maduracionales? La variable neurobiológica, ¿no? La variable, en este caso tenemos la variable auditiva, la variable de fonación y respiratoria. Las variables neurobiológicas tienen que ver con la capacidad que tiene nuestro cerebro, ¿no es cierto?, de hacer sinapsis, ¿no es cierto? Y eso es porque nuestro sistema nervioso está correctamente mielinizado, ¿no es cierto? Las variables auditivas, agudeza auditiva, las de fonación, ¿no? Para hablar y expresarnos tenemos que tener madurez de los órganos fonoarticulatorios. Me estoy refiriendo, por ejemplo, la lengua, ¿no es cierto?, las cuerdas bucales, el paladar, los labios. Esos son órganos que intervienen, ¿no?, en el lenguaje. Hay un problema que se presenta en chicos, por ejemplo, pequeños, cuando tienen problemas para pronunciar algunas letras, ¿no? Cuando tienen problemas para pronunciar algunas letras se le conoce con el nombre de disartrias, ¿no? Son disartrias. Es el caso famoso, por ejemplo, de los niños que no pronuncian bien la letra R, ¿no? Es los niños afrancesados que le llaman, ¿no? En vez de decir carro dicen cajo, ¿no? Cajo. Eso es una disartria, por ejemplo, ¿no? Y para eso ya es necesario terapia del lenguaje, ¿no? Bien, fonación y respiratoria. Luego tenemos el factor de aprendizaje. ¿Cuáles son las variables de aprendizaje? Las variables de aprendizaje son las variables de condicionamiento clásico, ya lo hemos estudiado, lo que significa el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿no? La variable de imitación y la variable cognitiva, ¿no? ¿Qué significa estas variables? Significa que el aprendizaje, el lenguaje se adquiere mediante condicionamiento clásico cuando se repiten y se asocian, ¿no es cierto?, los objetos con las palabras, ¿no? Por asociación simplemente, por asociación, ¿no? Se aprende mediante este sistema. Condicionamiento operante, acuérdense, la palabra clave, reforzamiento, ¿no? Es decir, el niño aprende cuando se premia las expresiones correctas, ¿no?, y cuando se corrige las expresiones incorrectas, ¿no? Ese niño, por ejemplo, de 2 o de 3 años, cuando se refiere a la puerta y dice, ¿no?, abre la peta, ¿no?, y el papá le dice, no, hijito, no se dice peta, se dice puerta, ¿no? En ese accionar que el niño está aprendiendo a hablar, lo está haciendo mediante el mecanismo del condicionamiento operante, ¿no? Reforzar las expresiones correctas y corregir las expresiones incorrectas. La de imitación, acuérdense, aprendizaje imitativo es cuando tú ves un modelo, ¿no? Tienes que tener un modelo.
Y en el aprendizaje del lenguaje, muchos padres, por ejemplo, para ayudarles a que sus niños se expresen, incluso tienen un lenguaje o un habla infantil, ¿no? Hablan como niños también, ¿no? Hablan como niños. Luego tenemos el aprendizaje cognitivo y se refiere fundamentalmente a la propuesta en que el niño va a incrementar su repertorio, ¿no es cierto?, de su vocabulario, siempre y cuando se desarrolle y se estimule su pensamiento. Es decir, si tú a ese niño pequeño le das rompecabezas, bloques lógicos, le cuentas historias, estás haciendo que se desarrolle su pensamiento y como consecuencia se va a incrementar el repertorio de su vocabulario, ¿no? Entonces, estos son los 4 mecanismos básicos por los cuales se adquiere y se desarrolla el lenguaje. Bien, ahora vamos a estudiar las etapas en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Las etapas en el desarrollo del lenguaje. Tanto en la adquisición como en el desarrollo del lenguaje se han identificado 2 grandes etapas. ¿Cuáles son? Hay una etapa prelingüística y una etapa lingüística. Son las 2 grandes etapas. La etapa prelingüística que va de 0 a 1 año y la etapa lingüística que va de 1 año hasta los 7 años, ¿no? La etapa prelingüística, significa que acá el niño se comunica fundamentalmente a través de gestos, de emociones, ¿no? A través del llanto, a través de sonidos, ¿no? Son estos los instrumentos que utiliza el niño para comunicarse en esta etapa. Lógicamente, en la etapa lingüística ya utiliza la palabra, ¿no? ¿Cuáles son, pues, esos estadios que se presentan en cada etapa? Tenemos, por ejemplo, en la etapa prelingüística tenemos el estadio del llanto, ¿no? Tenemos el estadio de los gorgojeos, tenemos el estadio de las vocalizaciones y el estadio de los balbuceos, ¿no? Ese niñito, en el primer mes de nacido, va de un llanto indiferenciado a un llanto diferenciado. Es decir, ese llanto en el niño ya puede expresar incomodidad, está mojado, puede expresar dolor, está con algún cólico, o puede expresar hambre. Y las madres ya son sensibles al tipo de llanto de su bebé, ¿no? El estadio de los gorgojeos. En este estadio el niño lo que hace es emitir sonidos guturales, emite bajidos, ¿no? Ese tipo de bajidos, de sonidos guturales, ¿no? Vocalizaciones. En este estadio el niño se caracteriza fundamentalmente porque sus sonidos se parecen a los canturreos, ¿no?, de un pajarito. Parece que fuera un pajarito el niño, ¿no?, con sus trinos, con sus canturreos, ¿no? Y luego la etapa de los balbuceos, o el estadio del balbuceo, que va desde los 6 meses hasta el año. Acá el niño, la característica fundamental es que el niño tiene sílabas estereotipadas, ¿no? Acá están
las clásicas expresiones verbales del niño, ¿no? El da, agú, 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 ¿no es cierto? Es el estadio de los balbuceos. Luego, el niño, cuando empieza a decir su primera palabrita, mamá, papá, pasó a la etapa lingüística, ¿no? Pasó a la etapa lingüística. Y acá, en etapa lingüística, también tenemos 4 estadios. ¿Cuáles son? El estadio holofrásico, el estadio de explosión del lenguaje, el estadio telegráfico y el estadio egocéntrico. ¿No? Esos son los 4 estadios, ¿no? Y es importante, por ejemplo, señalar sus edades, ¿no? Por ejemplo, el holofrásico va desde los 12 hasta los 18 meses. La explosión del lenguaje va desde los 18 meses hasta los 24 meses, ¿no? Telegráfico, de los 24 hasta los 3 años, ¿no? Y el egocéntrico desde los 3 años hasta los 6 o 7 años, ¿no? El estadio holofrásico también se le conoce como habla polisintética. Ese es el otro nombre que también tiene, ¿no es cierto? El lenguaje polisintético. ¿Qué significa? Que el niño utiliza una palabra, un término, y al utilizar una palabra, un término, se puede estar refiriendo a varias situaciones, ¿no? A varias circunstancias. Por ejemplo, el niño te puede decir naranja, y al decirte naranja, te puede estar diciendo, dame esa naranja, no quiero esa naranja, o come tú la naranja, ¿no? O pélame la naranja, ¿no? Es decir, con un término, con un solo concepto, puede estar reflejando diferentes situaciones, ¿no? En este estadio, una característica básica es que el niño acompaña a la expresión verbal, lo acompaña con movimientos corporales, con gestos, con ademanes, con señalamientos. El niño, por ejemplo, podrá decir, ¿no? Helado, y hace el gesto que está queriendo comer un helado, ¿no es cierto? O comienza a hacer la lengua también como si estuviera, ¿no? Chupando un helado, ¿no? O cuando lo llama al papá y lo está jalando, ¿no es cierto?, al papá. ¿Por qué? Porque siempre acompaña el movimiento. Por eso se habla de una habla simpráxica, ¿no? Habla simpráxica. Simpráxica o simpráxico, ¿no? O sea, con movimiento, ¿no? Con movimiento, ¿no? Siempre acompaña el gesto, siempre acompaña el ademán, ¿no? Bien, el otro estadio de la explosión del lenguaje, de 18 a 24 meses, acá la característica fundamental es que el niño incrementa el repertorio de su vocabulario. Si antes de entrar a este estadio conocía 50 palabras, cuando está terminando este estadio el niño llega a conocer e identificar más de 300 palabras, ¿no? ¿Por qué se incrementa el repertorio del niño? Porque en esta etapa, a finales de los 2 años, despierta el pensamiento en el niño. Al despertar el pensamiento, el niño entiende más cosas, tiene mayor curiosidad por conocer, ¿no? Y es acá en donde el niño comienza a preguntarse por las cosas, ¿no? Si tú haces que vea, por ejemplo,
un animal, de repente un caballo, una vaca que lo ve por primera vez, comienza la retafila o la retaíla de preguntas, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿Por qué está allí? ¿No? La curiosidad es lo elemental en este estadio, ¿no? En la explosión del lenguaje. Luego viene el estadio telegráfico de los 24, de los 2 años a los 3. Acá el habla es un habla sintáctica. Significa, chicos, que utiliza 2 o más palabras, ¿no? Pero son palabras con carga semántica. Es decir, utiliza palabras fundamentalmente que sean sustantivos, ¿no? Que sean adjetivos o que sean verbos. Y el niño en este estadio omite los conectores, no utiliza conjunciones, preposiciones, no utiliza. El niño, por ejemplo, de esta edad no te dice, mamá, yo quiero un vaso de agua. No te dice así. El niño simplemente te dice, mamá, agua. ¿No? Es por eso el nombre, telegráfico, ¿no? El otro estadio, el egocéntrico, de 3 a 7 años. Acá el niño lo que hace es comenzar a hablar solo. Está la soliloquia, los monólogos, ¿no? Incluso en este estadio el niño muchas veces tiene el famoso amigo imaginario. ¿Por qué hace esta conducta el niño? Porque al hablar solo está desarrollando su pensamiento, ¿no? Entonces, él comienza a desarrollar el pensamiento, que es fundamental, ¿no es cierto?, en el desarrollo evolutivo de un niño, ¿no? Bien, vamos a pasar a las claves, ¿no? Vamos a pasar a las claves. Bien, esas son las claves pues de la práctica número 13, ¿no es cierto? La práctica número 13. La recomendación es entonces, chicos, que me estudien muy bien las estrategias del pensamiento, ¿no? Las estrategias del pensamiento, que siempre son preguntas de examen, ¿no? Y las características de cada una de las etapas del desarrollo, ¿no? Tanto en su etapa prelingüística como en su etapa lingüística. Bien, alumnos, eso es todo por el día de hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana, entonces.
Bien, alumnos, mis saludos. Vamos a empezar con la clase titulada Pensamiento y lenguaje. Es decir, son dos temas que se han juntado, ¿no?, en esta oportunidad. Ahora, es importante señalar que se han juntado estos dos temas porque en la semana número 18, o sea, en la última semana, vamos a abordar un tema que figura dentro del temario de examen de la Universidad San Marcos, ¿no?, y que no lo habíamos tratado hasta ahorita. Por eso es que se han juntado estos dos temas, ¿no? Me refiero yo al tema sobre los fundamentos del problema, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Evidentemente, tienen que utilizar su borrador mental, su pizarrita mental. No tienen que hacerlo con lapicero o con lápiz, sino solamente con su borrador mental, ¿no? Inténtenlo. Van a ver ustedes que en el acto de resolver este problema, lo que ustedes están haciendo es manipular imágenes mentales, ¿no? Manipular imágenes mentales. Y eso es exactamente lo que hacemos nosotros cuando pensamos, ¿no? Bien, seguramente ya han encontrado la solución. Se trata pues de mover, deslizar, por ejemplo, esta barra para este lado y esta otra barra para acá, ¿no? Y ahí tenemos el recogedor con la basura afuera, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué significa pensar? Manipular las representaciones mentales de información. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de solucionar un problema, ¿no es cierto?, o alcanzar un objetivo. Eso significa pensar. Cuando nosotros, el pensamiento elabora conocimiento, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, evalúas una experiencia pasada y sacas una lección, sacas una moraleja, ¿no es cierto?, ¿Por qué te permite llegar a sacar una conclusión? Porque has construido, porque has llegado a una conclusión, ¿no es cierto? Entonces, esa es la labor que tiene el pensamiento, ¿no? El pensamiento permite llegar a la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, en esa labor elaborativa, el pensamiento tiene estructuras. ¿Cuáles son sus estructuras del pensamiento? Las estructuras son los conceptos, los razonamientos, ¿no es cierto?, y también la solución de problemas. ¿Cómo se manifiesta el pensamiento? A través de los conceptos, a través de los razonamientos o inferencias y a través de la solución de problemas. Esas son las estructuras por las cuales, por ejemplo, queremos, ¿no es cierto?, proyectarnos hacia el futuro, utilizamos representaciones mentales. Cuando queremos hacer una evaluación de nuestras experiencias pasadas, también estamos pensando, ¿no? Ahora, el pensamiento tiene dos funciones, ¿no? Tiene dos funciones. Una función representacional, y una función elaborativa.
Estas son las dos funciones básicas y fundamentales que tiene el pensamiento. ¿Por qué decimos que tiene una función representacional? Porque el pensamiento trabaja no directamente con los objetos, no directamente con los estímulos, sino trabaja con representaciones, es decir, con signos, con símbolos, con imágenes, con eso trabaja el pensamiento, ¿no? Y la función elaborativa es porque el pensamiento lo que hace es construir conocimientos, ¿no? De la psicología, ¿no? En este caso, el tema sobre escuelas, métodos, áreas de especialización, ¿no? Entonces, por esa razón es que se están uniendo estos dos temas el día de hoy. Bien, abordamos el tema del pensamiento. ¿Qué significa pensar? Nosotros constantemente estamos pensando, ¿no? Su misma labor académica, ¿no? Es un acto de reflexión constante, ¿no? Y para que ustedes tengan la idea de lo que significa pensar, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica, ¿no? En esta gráfica, supongamos que esta gráfica es un recogedor, ¿no? Es un recogedor. Es un recogedor formado por 4 barras. Y este recogedor tiene al centro la basura, ¿no? La idea es que ustedes, moviendo solamente 2 barras, ¿no? Moviendo 2 barras, puedan formar nuevamente el mismo recogedor, pero esta vez con la basura afuera, ¿no? Es decir, los estoy exhortando a pensar en la solución de este problema.